8:04. Ya estamos en martes 7 de abril. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Cara a Cara para platicar contigo de los temas más importantes de Jalisco y los principales temas a nivel nacional. Tendremos posibilidad de analizar la agenda con Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Más adelante hablaremos con Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara. ¿Se están cumpliendo o no las regulaciones en materia de negocios, de restaurantes, de giros que son esenciales y no esenciales? Yo sigo notando confusión en las calles con relación a estas regulaciones. Veremos qué opina el presidente municipal de Guadalajara. Más adelante también con la secretaria de Igualdad Sustantiva sobre el plan que pone sobre la mesa el gobierno de Jalisco para combatir la violencia de género en estos días de confinamiento en casa. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen? Y también, pues digamos, qué acciones se quieren implementar para impedir que este tiempo de aislamiento pues devenga también en más violencia al interior de los hogares. Y como todos los martes, justicia abierta para analizar los principales temas jurídicos del país. Soy Enrique Tucen y hasta las 10 estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Hay dentro de esta crisis relacionada al coronavirus, al COVID, hay dos líneas, dos dimensiones que en este momento están en el centro de la discusión pública. Lo primero tiene que ver con la salud y lo segundo, economía. En materia de salud tenemos nuevos casos, podemos decir que ya estamos en una fase de expansión acelerada de los contagios a nivel nacional y también de la mortalidad, porque ayer se sumaron 31 víctimas más, superando ya los 100 fallecidos en México. También tenemos más de 2,000 personas contagiadas por el coronavirus y las estimaciones que se hacen en Jalisco, y esto es importante para entender la relevancia de quedarnos en casa, los que podamos quedarnos en casa. Si tomamos todas las medidas de aislamiento necesarias, eficaces, se podría llegar a un nivel máximo de contagio de 16,000 personas en Jalisco. Tenemos en este momento una tasa de defunción del 5%, es decir, estaríamos hablando de 800 víctimas por coronavirus, en el pico, en ese famoso pico de la curva epidémica. Pero, si no hacemos caso a las indicaciones de las autoridades y nos vamos de vacaciones y hacemos nuestra vida normal, sin ningún tipo de reservas, podemos alcanzar la cifra de 37,000 contagios. A una misma tasa de 5% de mortalidad, estaríamos hablando de 1,800 personas que fallecerían. Es decir, hay una diferencia entre dos escenarios de 1,000 vidas. Se pueden salvar 1,000 vidas si somos responsables, nos quedamos en casa y tratamos de colaborar en la medida de lo posible para salvarnos a nosotros y también salvar a todas esas personas con las que convivimos todos los días en nuestra ciudad. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, encantado de saludarte. Buenos días a todas, buenos días a todos. Es Semana Santa. Sí, peculiar Semana Santa. Oye, ¿no viste la mañanera o sí? No, estuve escuchando solo algunos resúmenes y particularmente la parte donde el presidente habla del encuentro con empresarios que le dieron el beneplácito, que estaban muy satisfechos con lo que había propuesto. Bueno, después de eso se convirtió como en una misa. ¿Otra vez? Habló el Papa Francisco de la importancia del mensaje religioso en estos tiempos. Pues
digamos que el Estado laico no está muy presente muchas veces en las alocuciones del presidente. Augusto, escuchamos, ya hablaste del tema de los empresarios. Esto dijeron ayer los empresarios de Jalisco con relación a un posible diálogo directo con el presidente de la República. Recordemos, ya hace referencia que recibió a los magnates del país, a los más importantes, a Slim, a Larrea, a Bayeres. Ayer los recibió en Palacio Nacional. Hoy se reúne con empresarios regios, pero de forma inexplicable, Augusto, todavía no hay fecha para recibir a los empresarios de Jalisco. Esto dijeron los representantes de las cúpulas empresariales. Ante este grave desafío, hace unos días, el sector productivo de Jalisco, empresas y sindicatos aquí representados en unidad, decidimos no permanecer al margen de decisiones y acciones claves que nos permitieran salir adelante de esta pandemia. Entendemos que esta grave situación nos afecta a todos sin distinción alguna, nos exige unidad, responsabilidad y dar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Cómo interpretamos esto, Augusto? No hay reunión todavía, no hay fecha. Hoy todavía estuve haciendo consultas para saber si el presidente o alguien de presidencia se había comunicado con los empresarios de Jalisco. A pesar de ser importantes en el PIB agroalimentario, a pesar de ser importantes en términos de los alimentos, de la tecnología, pues no hay fecha para que los empresarios de Jalisco se reúnan con el presidente de la República. Bueno, con todo y que después de aquella segunda reunión, aquella reunión en Los Pinos, después estuvo aquí en la Cámara de Comercio y dijo, esta es una mesa que se queda abierta. Sí. Los empresarios de Jalisco permanentemente han sido relegados, quizá porque primero hay una unidad importante entre los empresarios, entre los sindicatos y el gobierno, y segundo porque son aguerridos y porque suelen decirle a las cosas por su nombre, cosa que al presidente no le viene bien. Todas las reuniones que ha sostenido el presidente, la de ayer me sorprendió que durara tres horas, pero a final de cuentas eran, como dices tú, los potentados, pero todas las reuniones han sido más de relaciones públicas y de cortesía que de veras para solucionar las cosas. Pero el problema, Enrique, creo que estamos normalizando una anomalía en la República, es que con quien debería reunirse el presidente de la República es con los gobernadores. Es que la cascada de la arquitectura institucional funcione para que todo se derrame, incluidos empresarios, incluidos trabajadores, incluidos el sector académico. Todo el mundo estaría incluido en esa representación por la que se supone que votamos, pero prefiere los acuerdos en corto, en donde no llega a final de cuentas a ningún acuerdo, solo busca beneplácito para lo que dice o para lo que hace, que poner a funcionar la maquinaria que tenemos y que nos resulta muy costosa y que ahorita la necesitaríamos. Está el debate entre el presidente y los empresarios, que no está nada mal. Los empresarios, a final de cuentas, particularmente los de Jalisco, han abierto su agenda para muchos otros asuntos sociales. Sin embargo, ¿qué con los gobernadores? Sabemos que tampoco lo recibe, sabemos que tampoco es capaz de sentarse, y si cuando lo hace les dice, esta es una reunión de Año Nuevo, así que no quiero que toquemos ningún otro tema más que tomar nuestra agüita de Jamaica. Parece que necesitaremos pedir, sí, que se reúnan los empresarios de Jalisco con el presidente, pero necesitamos pedir que las instituciones hagan lo suyo y que él respete esas instituciones. Deberían los gobernadores estar tomando el control del mensaje que llega al presidente de la República para tomar las medidas que tocan en salud y, por supuesto, en economía. El anuncio, o no anuncio, no sé cómo calificarlo, Augusto, el mensaje del domingo, porque bueno, lo que buscábamos todos, y yo creo que las familias, los pequeños empresarios, todas estas personas digamos que el presidente tiene siempre muy presente en su discurso, pues buscaban un poquito de certidumbre. Ya sabemos que tal vez, Augusto, y no quiero asustar a nadie, porque aquí lo importante no es anticiparnos, sino ir viendo cómo fluyen las cosas en materia de coronavirus. Esto se puede extender a junio o incluso a julio, es decir, en donde la actividad económica va a ser muy baja. Y en vez de tener certidumbre en el mensaje, no sé tú, pero yo lo que palpo en mis entornos cercanos, Augusto, es que hay todavía más incertidumbre. Sí, la verdad es que la incertidumbre es la que nos está costando muchísimo,
y no hemos llegado al pico de la enfermedad, de la salud, mostrando sus dientes más afilados. Por eso estamos todavía solazándonos en lo que se nos va a venir de la economía. Y una vez que esta incertidumbre económica se mezcle con ya el mal atestando hospitales y la gente pidiendo ayuda, entonces sí, el ánimo social va a ser terrible. No estamos calculando eso. Hay mucho desánimo, hay muchísima incertidumbre, como a cuentagotas en los entornos cercanos, como bien dices, en unos más, en otros menos. Nos enteramos de gente que ya se empieza a quedar sin empleo. Pero aún la misma incertidumbre va absolutamente en contra de la calidad de vida. No hay manera de construir un futuro que pase más allá de septiembre. Todos estamos con esa incertidumbre y parece que el presidente no se hace cargo. La terca realidad, es decir, dice la secretaria del Trabajo y dice el presidente hoy también en la mañanera, se comprometieron los empresarios a no despedir a nadie. Está bien, se pueden comprometer la REA, Slim, no sé. Pero lo que ya estamos viviendo en la vida diaria y lo que te escriben, nos escriben en radio, lo que nos dicen es, me pidieron en mi trabajo dejar 2 meses de chambear. Me dijeron que me iban a dar vacaciones, pero no pagadas porque no nos pueden pagar. Yo tengo que cerrar mi changarro porque no es esencial y no sé por cuánto tiempo. Es decir, hay un desfase entre ese discurso, digamos, que trata de decir, bueno, aquí los empresarios se alinean y como se alinean, nadie va a sufrir desempleo, cuando lo que vemos en la realidad es que ya estamos, digamos, percibiendo esos casos, Augusto. No es un asunto que pronostiquemos para finales de abril. Ya estamos viendo que hay un impacto directo sobre el bienestar de las familias. Sí, ese ya lo tenemos encima, y en ese juego de quién representa a quién, el presidente de veras está convencido de que al hablar con esos grandes empresarios que no conocen ni al 3% de sus empleados, él ya tiene el panorama completo de lo que está sucediendo con las empresas. Él no tiene en cuenta que la mayoría de las empresas, los trabajadores, conocen el movimiento económico de la empresa. Es muy raro que no se puedan hacer cargo de lo que su patrón o su patrona estén pasando en términos económicos. La mayoría saben. Por eso muchas empresas no han tenido dificultad para llegar a esos acuerdos de esperémonos tantito, con tal de no perder el empleo, con tal de aventar el balón un poco más allá para ver si después podemos seguir jugando. El presidente no conoce esa empresa, tampoco es un hombre de mundo que pueda hacerse cargo de lo que están haciendo otros países, y así estamos en una complicación, un soliloquio en un palacio virreinal donde se toman decisiones virreinales. La verdadera izquierda, Augusto, es la que protege a la gente y que su principal objetivo en momentos difíciles es proteger a la gente. ¿Y qué significa? ¿Quién es la gente? Los pequeños empresarios, los micro que tienen 4, 5 empleos, que pagan sus impuestos, las familias trabajadoras que no pueden salir a trabajar y que están viviendo este momento con muchísima ansiedad e incertidumbre. Esa debería ser la red de protección que el Estado pusiera a consideración y pusiera para proteger a las personas. Y al revés, lo que vemos es que en un anuncio en donde se tenía que proteger a las personas, se habla de Dos Bocas, se habla del Tren Maya, se hablan de estos proyectos faraónicos que van totalmente en contraposición y en contraflujo de lo que en este momento necesitaríamos. Te mando un abrazo, Augusto, y que pasen los días de la mejor manera. Otro abrazo para ti, Enrique, y bueno, pues solidaridad con todos los que la están pasando mal. No nos queda sino mirarnos a los ojos nosotros mismos, ver qué podemos hacer con nuestros consumos para que sean locales, porque está claro que de parte del gobierno de la República no va a llegar mucho más. Así que nos toca voltear a ver lo que tenemos cerca, incluidas las autoridades cercanas, alcaldías, gobernaturas, y ver qué podemos hacer para rescatarnos a nosotros mismos. Exigir, pero también asociarnos nosotros, acordar nosotros, y creo que las sociedades pueden ser más fuertes que la incertidumbre que a veces dejan las administraciones públicas. Un fuerte abrazo, ¿eh? De acuerdo. Un abrazo para ti, Enrique. Buenos días a todos, a todas. Gracias. 9:19 a.m. A ver, ayer
digamos que dio el gobernador Alfaro dio una entrevista con Ciro Gómez Leiva que fue muy polémica, la replicaron los medios nacionales. Quiero solo escuchar unos segunditos de la entrevista y lo comentamos antes de irnos al corte. La cantidad de mensajes y de llamadas que yo recibí ayer de los empresarios de Jalisco, no creas que de los grandes empresarios, no, de los pequeños, medianos, micros empresarios de Jalisco, es de verdad de preocupar. Dos cosas te diría. Uno, el ánimo de desconocer por completo a sus representantes empresariales a nivel nacional. Los empresarios de Jalisco están no molestos, muy molestos con la actitud que han tomado timorata y entreguista de parte de los dirigentes nacionales que siguen el juego todavía al presidente, que los ignora y que los... ¿Como el Consejo Coordinador Empresarial? Sí, no, la verdad es que hay un ánimo ahí muy grave, porque eso es lo que se está generando como consecuencia de todo esto. Y segundo, pues lo que yo te decía, la pregunta de los empresarios jaliscienses es, ¿y hasta cuándo nosotros vamos a seguir pagando impuestos a la federación que nos ignora? A ver, ahí está sobre el asunto empresarial. También dijo que es el subsecretario López-Gatell el que está evitando que ingresen en el territorio nacional las pruebas rápidas para la detección del coronavirus. Usted sabe que hay un gran debate sobre el coronavirus y sobre las pruebas rápidas, si sirven, si no sirven, si son efectivas, si son precisas o no. Aquí solo dos reflexiones antes de irnos al corte. La primera, se necesita más altura política, de todos. Y lo que es increíble, ya lo decía Chacón, es que no haya comunicación entre los gobiernos. Que el gobierno de López Obrador decide ignorar el de Jalisco, eso me parece incomprensible, porque este tipo de desavenencias, porque es normal que existan discrepancias a la hora de enfrentar una emergencia como esta, nunca la habíamos enfrentado, nunca. Es una crisis global. Sin embargo, esas discrepancias tendrían que ser debatidas en corto y por los canales institucionales. Porque estas peleas lo único que generan es incertidumbre entre la gente. O optar por a ver a quién le creen. Yo creo que las pruebas rápidas pueden ser un buen instrumento de detección temprana, pero ojalá se pueda hacer con acuerdo con la federación y no estemos en de tirarse la bolita con frases muy grandilocuentes, con palabras muy fuertes, cuando en realidad lo que necesitamos, por supuesto, es debate, discusión, cómo enfrentar mejor la pandemia, pero también unidad. Y me parece que en eso todos podemos poner un poquito de nuestra parte y en particular los representantes políticos. 33 18 80 76 41, el WhatsApp de Zona 3. Al corte, si le quieres preguntar algo a Ismael del Toro, al regreso conversamos con él. 9 de la mañana con 24 minutos. Escríbenos al WhatsApp 33 18 80 76 41. Si le quieres hacer alguna pregunta al presidente municipal de Guadalajara. Ismael del Toro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, Ismael, a ver, notamos en algunos recorridos que siguen habiendo algunos negocios no esenciales abiertos, por ejemplo, en el corredor de Chapultepec, algunas cervecerías. ¿Qué está pasando con este tipo de supervisiones? ¿Tiene que ver con la lista de negocios esenciales y no esenciales que publicó el gobierno del estado? ¿O por qué estas diferencias? Sí, bueno, es una buena pregunta porque sí he notado que hay, a lo mejor no se captó bien la información de por qué se consideran esenciales. Pones un ejemplo muy claro, sí, el de algunos negocios que puedan llamarse cervecería, pero lo que están haciendo es dedicarse al 100% al giro que tiene su licencia, que es venta de alimentos, y que se permite la venta de alimentos con una posibilidad de venta de bebidas alcohólicas, pero exclusivamente en la mesa, sin hacer sobremesa y sin hacer un tiempo que se alargue la convivencia social. Es decir, estos negocios que pueden estar abiertos están funcionando su giro como restaurante con la posibilidad de vender bebidas alcohólicas, pero evidentemente pues no le quitamos el dedo del renglón, porque lo que debemos de evitar es que en cualquier espacio, restaurante o cualquier circunstancia, pues no se genere o no se provoque la convivencia y que esto haga que haya aglomeraciones de personas. Hay que aclarar, en el tema de restaurantes, se les pide y se revisa que estén cumpliendo con una medida de distanciamiento, con el 50%
menos de cupo en sus espacios, con los procesos de sanidad y de distanciamiento de las mesas, y que vendan prioritariamente los alimentos. Prioritariamente digo porque pueden vender bebidas, incluso alcohólicas, pero exclusivamente para que los comensales puedan terminar su momento de comida sin hacer ninguna socialización dentro del local. Ahora, es muy difícil de regular, ¿no, alcalde? Porque me dices, sí pueden comer, estar ahí, pedir alguna bebida mientras comen y después se van, pero no se puede hacer sobremesa. Sin embargo, a menos de que hubiera inspectores del ayuntamiento ahí viendo que se cumplan estrictamente estas regulaciones, pues es casi imposible, ¿no? Sí, es muy complejo. Tenemos un estado de fuerza de 500 funcionarios, encabezados por la Dirección de Inspección y Vigilancia, pero también con personal de otras áreas, que estamos haciendo la supervisión, y la verdad es que también todos los ciudadanos a través de redes sociales pues nos han estado puntualizando los lugares que ven que no están cumpliendo con estas medidas y pues teniendo que actuar. Creo que estamos en un momento muy complejo en el que la prioridad es el cuidado de la salud, el llamado a las medidas de quedarnos en casa y de lograr contener la propagación de este virus, pero también con cierto equilibrio a que no haya una afectación mayor en la economía de los tapatíos. Así es que en esas dos líneas tenemos que actuar, pero muy contundentemente, obviamente, en el caso que no cumplan con los requisitos que ya están delineados de los artículos de primera necesidad, los espacios esenciales para la vida cotidiana, pues estamos actuando. Hemos realizado la supervisión de los corredores gastronómicos, Chapultepec, Centro, y los corredores comerciales, los centros comerciales, y con todo este estado de fuerza, pues hemos tenido 13 clausuras de giros no esenciales, que en todo este proceso de revisión, pues tenemos, digamos, las dos vertientes: mano dura para que se haga el cumplimiento de estas medidas de sanidad, de distanciamiento y de confinamiento social, y también la parte de generar oportunidades, promover el consumo local, priorizar que sea venta a domicilio, para que pues tengamos estas dos rutas de esta agenda, priorizando el tema de salud, pero también contemplando el que no decaiga mayormente la economía de los tapatíos. ¿Qué pasa? Y hablando de la economía de los tapatíos, ¿qué pasa cuando hay gente que ya por WhatsApp nos está denunciando, presidente, que los tianguis están abiertos, que ven aglomeración de personas, gente sin cubrebocas, incluso de edades avanzadas? ¿Es sostenible que los tianguis sigan abiertos? Mira, yo creo que el que nos puedan estar haciendo los señalamientos nos sirve mucho para poder desplazar este estado de fuerza de 500 funcionarios. Nosotros estamos supervisando los 165 tianguis que se instalan en la ciudad para que tengan nada más venta también de los insumos de primera necesidad. La verdad es que hemos encontrado una muy buena respuesta por parte de los comerciantes. Inmediatamente, como sucedió ayer en la manifestación de los locatarios del Baratillo, pues están también pidiendo ayuda de lo que es su sostén económico diario, pero es este equilibrio que mencionábamos. Los tianguis son una instancia de la cadena de colocación de artículos de primera necesidad vital en la ciudad, pero deben de cumplir el requisito de que sean artículos de primera necesidad, que tengan también un distanciamiento, y nosotros como autoridad estamos haciendo los procesos de sanitización y de socialización de los procesos de salubridad que debe de haber. Es decir, insisto, como el caso de los restaurantes, este equilibrio entre dos agendas que deben de mantenerse: la prioridad del cuidado de la salud, pero también la forma en que los tapatíos puedan acceder a los artículos de primera necesidad, pues es lo que debemos de estar cuidando, pero son muy útiles todos los señalamientos que nos hacen a través de redes sociales, y te solicito que también nos puedas pasar los que te llegan al programa para poder estar muy atentos. Y obviamente, si no se cubre ese requisito de que sean artículos de primera necesidad lo que se esté vendiendo, pues proceder a hacer incluso el retiro o las clausuras de los lugares que no cumplan con esto. Y seamos corresponsables, ¿no, alcalde? Porque pues no puede haber un policía por cada habitante de la ciudad, y de pronto, si sabemos que tenemos más de 60 años, que tenemos alguna enfermedad preexistente u obesidad, pues somos una persona altamente vulnerable. Y ya hablaba de las cifras del gobierno de Jalisco. Podemos estar en un pico
si adoptamos las medidas de aislamiento de forma adecuada, el pico sería de 16,000 casos y no 37,000. Eso implica a la tasa de mortalidad actual, socialmente, no solo los gobiernos, pues se pueden perder 1,000 vidas más. Sí, yo creo que eso es lo más importante. Esto parte de una conciencia personal que luego se tiene que hacer colectiva. Si hay que salir del hogar para poder comprar los artículos de primera necesidad, pues tiene que ser un solo representante de la familia, por supuesto no adultos mayores, que no lleven niños, para poder hacer este equilibrio, pero que tenga como sustento o como prioridad el quedarnos en casa para poder contener la proliferación de este virus y poder ser eficaces en todas estas medidas. La verdad es que con todas las acciones de los gobiernos municipales y del estatal, pues podemos dar cuenta de una gran diferencia entre Guadalajara y el estado de Jalisco con otras ciudades que se les ha disparado el número de contagios, pero eso es gracias a que todos hagamos conciencia colectiva y que sepamos que la prioridad y la única ruta para poder ser eficaces en la contención de la epidemia es el quedarnos en casa, y por eso pues todas las autoridades estamos trabajando para poder hacer ese llamamiento y para también poder hacer la contención con los programas económicos y de apoyo para las personas que por este llamado a quedarse en casa pues sufren una merma económica en sus hogares. Antes de pasarte algún territorio, alcalde, que son de los apoyos, Guadalajara puso cientos millones se han registrado hasta el momento, cuántas empresas y cuándo empezaremos a ver la dispersión de los recursos. Enrique, se oyó todo cortado, no escuché la pregunta. Te escuché, te preguntaba que sobre la bolsa de 300 millones de pesos, ¿cuántas personas, cuántas empresas ya se registraron y cuándo empezarán a desembolsarse los recursos? Bueno, hay que recordar que esa bolsa de 300 millones de pesos tiene tres vertientes. Una son 100 millones de pesos para apoyo con créditos a micro y pequeñas empresas, con la finalidad de que puedan pagar los salarios de sus empleadores. Están ya los registros de quienes puedan acceder a esta bolsa en la página del gobierno que destinamos específicamente para ello. Otro de los rubros en los que vamos a hacer apoyo es destinado específicamente para mujeres, que también están ya haciendo el levantamiento de datos, y en el caso particular de los tianguistas y la gente que tiene una forma de autoempleo, que estamos también en la ruta, nada más de no mezclar con los programas que está haciendo el gobierno del estado, pero para poder ya, estimo, en esta semana estar haciendo dispersión de entrega. Todavía estamos en el proceso de registro de las tres vertientes de este agenda de apoyos económicos para los tapatíos. Entonces, esta semana se empiezan a dispersar recursos. Sí, yo creo que los más urgidos y lo que tenemos que concentrarnos es a quienes por razón de esta agenda de llamado a quedarse en casa y por su giro, digamos, por que son comerciantes o generadores de autoempleo, pues se les mermó totalmente su capacidad económica. Será con ellos con quienes iniciemos ya a hacer la dispersión y la entrega, y obviamente pues todo el trámite con los micro y pequeños empresarios y con los grupos de mujeres para el acceso a los recursos de financiamiento. A ver, algunas preguntas y comentarios. Nos dice: buen día, Enrique, soy policía municipal de Guadalajara desde hace 27 años y padezco hipertensión arterial. ¿Por qué a mí no se me ha dado esa oportunidad de estar en cuarentena, así como la gran parte del personal del ayuntamiento? Además, mi esposa padece y está en tratamiento de cáncer. Debe de estar en resguardo en su hogar, empezamos con la recomendación que damos en general, empezamos con los funcionarios públicos, incluidos los policías, quienes estén en los rangos de edad de riesgo o condiciones de salud de riesgo, no deben de estar trabajando. Así está la instrucción. Es que le pido si puede contactarse con superiores o si me pueden pasar el dato para revisar particularmente el tema. Sí, te pasamos el dato. ¿Por qué el siguen abiertos? ¿Perdón? Electra y Coppel. Mira, esas tiendas que su giro prioritario o general es de mueblerías, tienen también un giro de servicios financieros, están permitidos que estén abiertos como bancos,
es decir, en el giro esencial de servicios financieros, pero los estamos confinando para que no puedan tener venta de ningún producto. Nos dicen, bueno, sobre las cervecerías de Chapultepec que ya hablamos, y también nos dicen de la cantidad de tenderetes por la calzada Independencia. Ya también pernoctan ahí, siendo un riesgo de seguridad. No sé si ubicas el tema. Sí, tenemos 4 meses con operativos constantes. Creo hay una enorme diferencia ya después de estos operativos específicos en las banquetas de la calzada Independencia. Sí era un problema muy grave. Hoy pues tenemos, digamos, una revisión de mantenimiento. Sí hay esa tentación de volver a instalarse, pero no le quitamos el dedo al renglón. Es un operativo permanente de todas las banquetas de la calzada Independencia y dentro de todos los operativos del primer cuadro de la ciudad. Con esto te despido, presidente. Nos dicen si tendríamos que plantearnos un escenario de falta de alimentos, de falta de productos de primera necesidad y servicios básicos. ¿Podríamos llegar a una crisis así, te preguntan? No, mira, desde que inició esta agenda, lo salimos a informar a través del llamado con el mercado de abastos, que es nuestro principal centro de colocación de alimentos y de productos de primera necesidad. Por eso señalamos esta cadena que empieza con el mercado de abastos de Guadalajara. Los eslabones de la cadena son los mercados municipales, los tianguis, para poder colocar los artículos de primera necesidad, pero los comerciantes del mercado de abastos nos pueden asegurar suficiencia de alimentos hasta por 6 meses. Así es que no hay en el horizonte una situación crítica de falta de alimentos, y es por eso que tenemos precisamente estas cadenas de colocación que incluyen a mercados municipales y a tianguis. Entonces, tranquilidad y sin compras de pánico. Alcalde, gracias. No, muchas gracias a ti, Eric, y seguimos en contacto para estar informando a los tapatíos. Seguro que sí. 3318 8076 41 es el WhatsApp. Vamos al corte, hablamos con la secretaria Fela Pelayo, y una disculpa porque tuvimos un poquito de fallas con la aplicación, pero ya estamos tratando de corregir esos problemas, y más adelante Justicia Abierta. 9 de la mañana con 40 minutos. Te recuerdo, escríbenos. Estamos tomando todos tus mensajes, también los que le envías a Ismael del Toro, el presidente de Guadalajara, con relación al tema de los negocios, qué está abriendo, qué no, qué se puede, qué no se puede. Le pasamos tus mensajes con mucho gusto. Ayer el gobierno de Jalisco presentó la estrategia, el plan, pues para tratar de minimizar los casos de violencia de género que suceden en este momento de aislamiento, de confinamiento, en donde muchas familias pasan mucho tiempo juntos. Y digamos que eso es un aspecto positivo, que tengamos esta convivencia familiar, pero también surgen problemas, y en muchas ocasiones esto termina en violencia. Y quiero platicar con la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fela Pelayo, sobre este tema. Fela, buenos días. Sí, qué buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. No se corta la comunicación, ¿verdad? No, creo que no. Te escucho bien. ¿Me escuchas? Ah, perfecto. A ver, platícanos. ¿Qué se presentó ayer? Entiendo que tiene que ver con atención a violencia, también a posibles hombres que manifiesten problemas para gestionar su ansiedad, su enojo en estos días, también el código Violeta. ¿Qué se anunció ayer? Así es, mira, previendo pues el posible aumento de casos de violencia familiar, particularmente violencia contra las mujeres, implementamos medidas que nos ayuden por lo menos a poder afrontar la situación, un posible aumento de esta violencia. Son 5 las acciones que implementamos, Enrique. La primera, y me parece que es de las más importantes, es el Código Violeta. Este Código Violeta lo implementamos dentro del 911 para que en caso de que alguna mujer tenga alguna emergencia y que su vida o la de sus hijos corra peligro, hable al 911, señale que es Código Violeta y automáticamente se va a activar un protocolo que diseñamos especialmente para que esta atención de esta violencia se dé de manera prioritaria. Se creó un grupo de coordinación entre las áreas de seguridad que tiene el gobierno del Estado, es decir, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía,
y además en coordinación con, en esta primera etapa, todas las comisarías del área metropolitana de Guadalajara, para que se pueda atender de manera prioritaria los casos de esta naturaleza. Se creó un canal especial de radiofrecuencia dentro del 911 precisamente para poderle dar seguimiento a estos casos. Y bueno, creo que esto nos dará la posibilidad de darle seguimiento a los casos de las mujeres que tengan o no tengan medida de protección. Y en ese sentido, también implementamos un segundo punto que tiene que ver con el fortalecimiento de las áreas especializadas de seguimiento a las mujeres que tienen medidas y órdenes de protección. La Fiscalía incorporó a nuevos elementos para poder dar mucho mayor seguimiento a las mujeres que están con estas medidas. Un tercer punto, Enrique, tiene que ver con el aumento de la capacidad para los refugios. Si bien el Estado cuenta con refugios temporales para mujeres víctimas de violencia, en esta situación pueden ser insuficientes, y lo que hicimos fue un acuerdo con la iniciativa privada para ampliar nuestras capacidades, que cualquier mujer que requiera resguardo lo pueda tener a través del gobierno del Estado. El cuarto punto tiene que ver con el diseño de un plan, un protocolo de seguridad para las mujeres. Es una herramienta que les va a facilitar el poder diseñar un plan de seguridad. Es decir, es un paso a paso de cuáles son algunas de las recomendaciones que hacemos para que en caso de estar en una situación de violencia pueda resguardarse lo más posible. Y por último, tiene que ver con un protocolo de contención emocional para hombres, para que efectivamente, como tú lo mencionas, en caso de que un hombre tenga sensaciones de ansiedad, de enojo, de angustia o cualquier otra que pueda producir una agresión, también pueda tener pues alternativas para controlarlo, ¿no? Entonces, de manera general son estas acciones. Mencionar también que el Centro de Justicia para las Mujeres, tanto de Guadalajara como Puerto Vallarta, siguen funcionando las 24/7, que estamos implementando las medidas sanitarias que establecieron las autoridades de salud, y que bueno, este es uno de los temas más importantes para nosotros en esta agenda, y que en esta ocasión, que estamos en un periodo de aislamiento, no es la excepción. Que en términos, Fela Pelayo, digamos, de lo que han detectado en estos días, ya vamos por 3 semanas de aislamiento, de confinamiento, ¿han detectado el aumento en el número de casos de violencia de género, en las llamadas? Es decir, ¿sí notan que este momento difícil que estamos viendo también se está traduciendo en más violencia al interior de los hogares? Todavía no, Enrique, todavía no. Mira, más o menos en términos, por ejemplo, de las denuncias que se hacen a través de las llamadas telefónicas, hay un aumento aproximadamente del 3%, pero que si lo comparamos con el año pasado, con los datos del año pasado, anda un poquito incluso por debajo de lo que vivimos el año pasado, ¿no? Por otra parte, en términos de denuncias de las personas que se están acercando, de las mujeres que se están acercando al Centro de Justicia para las Mujeres, ha bajado la denuncia. Esto supongo que también tiene que ver con el tema del aislamiento. Hoy, de manera general, no tenemos detectado un aumento de la violencia, pero estamos preparadas para que, en caso de que aumentara, pues poderlo atender de la mejor manera. ¿A qué teléfono, en el caso de los hombres, Fera, a qué teléfono nos tendríamos que comunicar en caso de sentir estas emociones que ya describías, ansiedad, angustia, que después pueden detonar en casos de violencia? ¿A qué número nos tenemos que comunicar? Dame un segundito, Enrique, ahorita te lo paso, que no lo tengo, aquí está. Híjole, no, dame un segundito y paso. Sí, ahorita si no lo pasas a través de las redes sociales y sí, lo compartimos con el comentarte, auditorio. Enrique, que el día de mañana se presenta también un plan integral, estará presentándolo la coordinadora del Gabinete Estratégico Territorial. Es un plan integral para darle contención emocional no solamente a los hombres que puedan tener alguna conducta o alguna sensación de agresión, sino a cualquier persona que está pasando por una situación complicada. El hecho, como tú lo mencionaste, de estar tantas horas en aislamiento, con tanta convivencia, así como puede tener cosas muy positivas, también lo puede tener de manera negativa, y para eso estamos armando todo un plan integral para poderle dar seguimiento y contención emocional, tanto a mujeres que estén pasando por situaciones complicadas, como a hombres de diferentes aspectos. Entonces, si me permites, en unos momentos te paso los teléfonos que tenemos para la contención emocional, pero el plan integral se presentará.
Y es normal, creo, sentir estas emociones en tiempos de incertidumbre, en tiempos difíciles. El asunto es saberlos canalizar y también cuando uno se ve sobrepasado por esas circunstancias, pedir ayuda, y creo que siempre es importante. Las enfermedades mentales están mal vistas en nuestra sociedad, pero siempre es importante pedir ayuda. Pues esperemos que los datos sigan ahí y que los jaliscienses seamos ejemplares también en lo que sucede al interior de nuestros hogares. Gracias, Fela. Al contrario, Enrique, muchas gracias por el espacio. Vamos al corte, regresamos, Justicia Abierta, y también le damos lectura a algunos de los mensajes que nos llegan en esta mañana de martes. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música. Con 52 minutos. Bueno, hay un debate abierto a nivel nacional sobre qué información tenemos que saber sobre el COVID, qué información no, cuál debería reservarse, cuál no. Incluso en una entrevista que ofreció López-Gatell habló sobre eso, de por qué es importante la transparencia en estos casos. Y sobre eso nos habla esta mañana Lucía Almaraz. Lucía, buenos días. Hola, muy buenos días, Enrique. Pues sí, efectivamente. ¿Cuál es la información que nos falta conocer sobre el COVID-19? Pues como sabemos, los plazos y términos en materia de transparencia se han suspendido hasta el 17 de abril. Esto por acuerdo del Instituto de Transparencia del Estado y por el propio Poder Ejecutivo. Para estar informados, el gobierno del Estado pues abrió un sitio web, coronavirusjalisco.gov.mx. Pero esto es sobre todo para información estadística. Este sitio se ha ido integrando más información. Ahora encontramos un apartado de acciones y las enumera, pero no nos da la opción a un link para ampliar la información. También incluye un link en donde nos envía de forma directa el denominado Plan Jalisco COVID-19 para la protección de empleo. Y cuenta con la opción de una aplicación para conocer la misma información, que incluye las medidas que se deben de tomar para evitar el contagio, qué hacer si se presentan síntomas, estadísticas de casos, como casos sospechosos, de funciones. La UDG también ya abrió su micrositio con información relativa sobre todo al sobre el modelo predictivo que pues ha manejado, ¿no? Y el ITEI también el día de ayer abrió su propio micrositio relacionado con el COVID. Pues aquí se encuentra lo relativo a la suspensión de los términos y el exhorto que ha realizado a sujetos obligados. Pero hay más información que se debe subir. Por ejemplo, la información financiera, es decir, cuánto se ha gastado, qué compras se tienen programadas, quiénes son los solicitantes de apoyos económicos, cómo y cuándo se les otorga, y pues datos, por ejemplo, también registros históricos infectados por municipio, casos de fechas de diagnóstico, en cuanto a insumos y recursos, saber pues, cuál es la infraestructura sanitaria, hospitales, centros de salud, etcétera, ¿no? Y algo muy particular que interesa, sobre todo porque en estos tiempos de pandemia, pues se corren riesgos de corrupción. ¿Cuál es el recurso, origen y destino? ¿Cuáles son las adjudicaciones directas, convenios, órdenes de compra y contratos? Y bueno, en general, Enrique, toda la información que sea necesaria y que otorgue certidumbre y confianza a la población para la toma de decisiones tanto gubernamentales y pues aquellas que genere sobre todo esta triada que nos interesa a todos, ¿no? La transparencia, la publicidad y la rendición de cuentas. Hasta ahí mi comentario, Enrique. Lucía, te agradezco. ¿Qué tema? Siempre la información es muy importante en estos momentos y decir que también la desinformación y que no haya canales, digamos, oficiales para poder informarnos, lo que provoca es que aumente la incertidumbre y por lo tanto las especulaciones en esos mensajes de WhatsApp que nos mandan todos los días y en donde el 90% son auténticas mentiras. Un abrazo. Gracias, Enrique. Un saludo. 9 de la mañana con 55 minutos. A ver, están llegando algunos mensajes y me dicen con relación también a lo que hablamos con Fela Pelayo. La gente está empezando a poner algo agresiva. Punto y seguido. El día de ayer en una tienda de autoservicio le pedí a una persona que tomara distancia, como lo indica la norma, y simplemente me contestó con groserías. Yo siento un ambiente más tenso. Sí, coincido contigo plenamente. A mí también fui a la tienda y había mucha gente, porque como son los lugares a donde podemos ir en estos momentos a comprar cosas,
Si no hay responsabilidad de todos, pues la gente se sigue formando como siempre, sin guardar distancia. Yo también le dije a una persona que por favor, vi a una persona que al menos tenía 80 años. Es decir, el gobierno no puede hacer todo. Ya basta de esta idea de gobierno, sálvanos, sálvanos, sálvanos. El gobierno tiene que poner las regulaciones, tiene que ser estricto, pero también tenemos que tener conciencia. Esto nos puede matar. No estamos hablando de cualquier cosa. Esto nos puede matar y matar a los que más queremos. Y si con eso no agarramos conciencia, es que verdaderamente, pues necesitamos mucho más cultura, mucho más educación y también, como tú dices, tolerar. O sea, es normal si alguien te llama la atención porque estás haciendo las cosas mal, pues decir, sí, cierto, guardo mi distancia, es por el bien de todos. Esto es lo que dicen funcionarios del gobierno, ni dan apoyos ni nada. Mucha gente en la calle y todos buscan justificación también, otra vez. El gobierno debe ser más impositivo. Yo personalmente creo en soluciones en libertad, en donde podamos mantener la libertad de las personas y que el gobierno no sea nuestro papá, que nos tenga que decir qué hacer todo el tiempo. Yo creo que tenemos debemos de tener una sociedad mayor de edad. Pero si vemos que no se responde y la curva sigue creciendo, ya los muertos empiezan a ser significativos, pues sí, yo creo que la exigencia va a tener que ser mano dura y decisiones que se han tomado en otros países, como tramitar permisos como en Chile para poder salir de la casa. Ojalá no lleguemos a eso. Nos piden anonimato. El INEGI nos hace trabajar jornadas hasta de 11 o 12 horas. Ayer hicieron junta de 43 personas, mira. Además amenazan con terminar con anticipación los contratos temporales. Ya me he enterado de esto, me arrobaron en redes sociales. Es lamentable, vamos a buscar los canales para hablar de este tema, porque el gobierno pidiendo a la sociedad, a los empresarios, que no destruyan empleos, que aguanten, que resistan, pero después, cuando tienen a una serie de personas que dependen de ese empleo temporal para su subsistencia, los del INEGI, se suspenden censos y al mismo tiempo los dejan en total indefensión. Me parece lamentable. Vamos a investigar este tema y vamos a buscar comunicarnos con la gente del INEGI. Felicitaciones por las respuestas del presidente municipal de Ismael del Toro, dice atentamente Guillermo Uribe. Pues sí, ahí está, las autoridades respondiendo. Esperemos que no lleguemos a un punto. Nos dicen que en 2 o 3 semanas entraremos a la fase 3. La fase 3 ya son los picos más altos de contagio. Mentalicémonos para semanas, meses incluso, de confinamiento. Hay que organizarnos bien, dar respuesta bien en familia, con las empresas que tengamos, ser solidarios, hacer lo que está en nuestro campo de acción. Este tipo de cosas demuestran la fortaleza de una sociedad y creo que es posible salir de estas si tenemos conciencia y demostramos que somos una sociedad con mayoría de edad. Hasta aquí el programa de Cara a Cara de este martes. Mañana miércoles estamos aquí contigo para seguir analizando los temas, para recabar las principales voces y que tengas la mejor información. Soy Enrique Tucen y mañana miércoles estamos aquí contigo.